7:18. Andrés, la situación sigue siendo difícil, sigue siendo complicada en ese punto de Bogotá, las entradas y las salidas, y claro, se tiran la pelota unos a otros, se tira la pelota la ANLA con el consorcio, la ministra de Ambiente, el presidente Petro, y quedamos en medio de ese cruce de responsabilidades sin avanzar en las obras. No, y mire, Ricardo, la verdad es que aunque yo normalmente soy medio optimista con muchas cosas, en este caso creo que los hechos no dan para hacerlo. ¿Por qué? Porque es que para evitar que vuelva a pasar lo de ayer, hay que iniciar obras, pero hay que iniciarlas lo más rápido posible. Cualquier obra que se haga ahí va a ser una obra gigantesca que va a tomar muchos años. La autopista ya está ahí, Ricardo. Por supuesto, ya se hizo en una época en la que no había conciencia sobre la necesidad de mantener esos ecosistemas y mantener su conexión, etcétera. Pero ahora necesitamos entonces solucionar ese error del pasado, pero para poder solucionarlo hay que hacer cosas. Y la preocupación que yo tengo, Ricardo, es que parecería ser que en esas filosofías un poco fanáticas del ambientalismo que están dominando hoy el sector ambiental en este gobierno, empezando por el presidente de la República, eventos como el de ayer son incluso vistos como una reivindicación de sus posiciones. Yo no voy a decir que los celebren, pero de alguna manera son vistos una de dos, como una reivindicación de lo que siempre han dicho y de lo que están diciendo, y en segundo lugar... justifica el discurso, lo utilizan como y en segundo lugar, Ricardo, y esto lo digo porque hay personas que me lo han dicho así literalmente, en conversaciones con personas, pues digamos, no de este gobierno, pero que de alguna manera simpatizan con esa visión del medio ambiente, es que de alguna manera la humanidad merece un castigo por el daño que le ha hecho a la naturaleza. 7:20. Es lamentable que ese tipo de posiciones tan extremas estén dominando el discurso, porque aquí hay que hacer cosas, hablar, que es lo que hace el presidente Petro, y escribir en Twitter no soluciona problemas, lo reivindica él, pero no soluciona problemas. 7:20, ya viene el padre Alberto Orinero, ya viene la actualización de los deportes, tengo noticias del ELN, tengo noticias del saliente superintendente de salud, que no aceptó ser director del INS. Hay una ruptura en el sector salud en el gobierno del presidente Petro. Aurelio. Sí, Ricardo, hagamos una recapitulación de lo que ha sido este primer año de gobierno de Carlos Fernando Galán. Incendios, racionamientos e inundaciones. Y lo hago para que nos subamos un poquito más allá de las aguas y veamos que Bogotá viene configurando un problema ambiental estructural. Esa es la realidad. Y esto no empezó con Carlos Fernando Galán, ni con esto viene de tiempo atrás. Es decir, aquí sí vamos a señalar responsables y a buscar soluciones. Esto tiene más de 15, 20, 30 años de alcaldías que han pasado y que el tema ambiental estructural de Bogotá no ha sido atendido de manera debida. Ese es el fondo del asunto. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, ¿cuál es el asunto técnico? Porque esto está fuera de ideologías, esto tiene que tener es un problema de escorrentía. Escorrentía se llama porque usted tiene el humedal que sirve de amortiguador, ese humedal está fallido y lo que usted tiene que desarrollar escorrentía para tirar al río. Y eso no está funcionando, pero eso no es de ahora, eso no es de hace 6 meses. Ahora, si el distrito fue lento en la atención de la emergencia o no, si los niños estuvieron mucho tiempo ahí, las lluvias pueden... Pero que hay un problema estructural. Pero las lluvias pueden ser más intensas, Aurelio. Es decir, aquí ahí están pasando cosas, hay algo que está cambiando. Ricardo, tener un poquito de perspectiva. Perdóneme, Paola, un poquitico, una cosita. ¿Usted se acuerda, Ricardo, y Paola también, que hace unos años aquí en Blue Radio tuvimos que atender una inundación enorme en inmediaciones de esta zona en la Universidad de La Sabana? Tuvieron que hacer unas obras especiales de contención y desviación de las aguas, pero eso no resuelve el problema de fondo. Eso fue hace más de 10 años, tiene razón, en la zona del Teletón. ¿Se acuerda, Ricardo? Aquí lo tocamos en Blue Radio. Claro, en esa zona del Teletón y en la zona de la Universidad de La Sabana. Eso es parte del mismo problema que no ha sido atendido debidamente por las alcaldías que han pasado en estos años. No, pero mire, hay una cosa acumulada de fondo. Sí, perdóname, Paola, pero hay una estructura ambiental que son cerros orientales, Río Bogotá y Reserva Vanderham. Es que dice usted que esto viene de hace 15, 20 años. Y que ha sido afectado.
No, mire, yo sí creo que aquí tenemos que tener un poquito de perspectiva. Bogotá entera fue fundada sobre una laguna, la laguna de Funce, Ricardo, hace 30.000 años, o empezó a construirse sobre esa laguna, 30.000 años. Pero por otro lado, además también dice Andrés, dice que es que la humanidad se merece un castigo por todo el daño que le ha hecho el planeta. A ver, le recuerdo, llevamos 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, todos por cambios climáticos, salvo la del meteorito. Pero fueron o la era glacial, por glaciaciones, o erupciones volcánicas que liberaron un montón de azufre, y todo se extinguía, todas las especies, el 80, el 90% de las especies en ese momento. Es decir, los dinosaurios se merecían eso, los lagartos, los peces, todo lo que... No. Pero un momentico, es que esto del cambio climático... No, pero es que esto del cambio climático es como si es algo que hemos hecho todos nosotros. Claro, en ese momento estamos construyendo, y seguramente la 6ª extinción masiva será por el aumento de CO2 en la atmósfera y por todo lo que contaminamos, sí, pero también toca tener como un poquito de perspectiva. Ahorita echarle la culpa a los últimos gobiernos cuando todo Bogotá, el 70% está construido sobre un humedal, porque se escogió muy mal, no sé, la búsqueda de... Sí, pero mire, para no irnos a los dinosaurios, bueno, en fin, Paola, sí. Miremos el tema un poquitico, que nos convoca. Que tráiganos un poquitico más cerca, Héctor, tráiganos un poquitico más cerca, que es un urgente, que es el de la autopista y las inundaciones, que algo tenemos que hacer. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. El inmovilismo, pues es la peor situación, pero realmente tampoco me parece que nadie esté en el inmovilismo. Yo oí con atención las respuestas del alcalde Carlos Fernando Galán y no me pareció que estuviese, digámoslo, culpando a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o al gobierno del presidente Petro del hecho de que el proyecto no esté avanzando físicamente, porque seguramente hay decenas de personas que están trabajando, tratando de cumplir los requisitos ambientales para poder hacer el proyecto. Eso fue lo que le entendí. Lo que dijo es, mire, la Agencia Nacional devolvió la solicitud de licencia y se está preparando para presentar otra, y hemos venido durante todo el año cumpliéndolo, haciendo los papeles. Me imagino que haciendo los papeles es hacer unos estudios y justificando cómo una determinada obra no produce un efecto adverso, etcétera. Entonces, lo que yo le entendí al alcalde Galán, pero no sé si lo entendí bien, es: hay un trámite, el trámite se está cumpliendo, la Agencia Nacional hizo unas exigencias, para eso está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no simplemente para notariar lo que le envíen, sino que le presentaron unos papeles que aparentemente se presentaron medianamente incompletos, por lo que yo entiendo. Parece que la ministra Muhammad dice que no se documentos completos. Sí, que faltó el modelo adecuado de aguas en la zona. Bueno, pero mire que anoche el consorcio Ruta Bogotá Norte, quién tiene la culpa. Claro. Porque pareciera que es el concesionario, y no simplemente, pues nos queda fácil tirarle flecha a la ministra y al presidente, pero a mí yo entendí y saqué de las palabras del alcalde Galán que es el concesionario el que no ha sido suficientemente diligente. Claro, pero simplemente para que lo... Leo un párrafo del comunicado de Ruta Bogotá Norte de anoche muy tarde. La presente situación evidencia la urgente necesidad de avanzar hacia la fase de construcción del proyecto Accesos Norte fase 2. Ahí está. No, es decir, al menos en el comunicado ellos no asumen la responsabilidad, dicen que necesita avanzarse rápidamente en esto. Claro, simplemente para aclararle a las personas que nos escuchan, Accesos Norte es el proyecto que lo tiene un privado. Ese contrato fue otorgado por la Agencia Nacional de Infraestructura. La ANI es la Agencia Nacional de Infraestructura y debe pasar por la licencia ambiental de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, de alguna manera, son 2 agencias nacionales que están ahí, y Bogotá en la mitad, porque es que es Bogotá con sus 11 millones de habitantes, Bogotá región, que sufre esta demora todos los días, porque si bien están en el trámite se ha demorado más de la cuenta. Eso también hay que decirlo con todas las letras. Ricardo, hay que decir con todas las letras, esto tiene nombre y apellido, se llama Susana Muhammad, ministra de Ambiente hoy en Colombia, entonces concejal de Bogotá, que se oponía
tajantemente a las obras que ahora está parando como ministra. La Boyacá se oponía durante la administración de Claudia López también a esta ampliación de la autopista norte y de la séptima. Se oponía por razones ambientales. Yo creo que ya no tiene mala intención, pero está profundamente equivocada en su radicalismo y en su dogmatismo ambiental, que impide básicamente que se hagan obras de mitigación. La exigencia de la ministra y de su grupo era básicamente que entonces la autopista tendría que tener unos diseños elevados, tendría que tener una cantidad de cosas que son absolutamente inviables financieramente, pero que ya corrigía el problema del diseño existente del tránsito de las aguas en esa zona del humedal. Entonces, yo la verdad sí, yo creo que todos los bogotanos tienen que ser conscientes. Esto está pasando porque la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, tiene paradas las licencias ambientales. Usted le atribuye a en Muhammad el caso de la autopista la y crisis. nos tiene ahí varados. Muhammad Producciones 728, le responden Álvaro a Héctor desde el concesionario, nos escuchan y dicen que ellos no son los demorados, que ellos no son los lentos. Álvaro, para finalizar, 7:28 minutos. Afortunadamente el alcalde es un hombre sereno y está actuando constructivamente sin quedarse en atacar al contrario, pero lo que dijo Aurelio es una verdad enorme. Los últimos meses toda esta alcaldía ha estado afectada por incendios, racionamientos de agua, inundaciones, como él dijo. El pobre alcalde a todo el día apagando estos incendios. ¿Eso qué quiere decir? Que Bogotá tiene un problema ambiental de fondo, serio, grave, que revienta cada 2 meses. Y que si no se soluciona y se quedan las discusiones fanáticas, pues no vamos a solucionarlo. Aquí hay que tener una discusión de fondo porque hay problemas de fondo y está bien que haya esta discusión y no se ha zanjado. Yo, por ejemplo, soy de los bogotanos que no sé qué pensar con la Van der Hamen. He oído unas cosas apocalípticas por un lado y por la otra unas promesas maravillosas de que se puede manejar y uno no sabe qué pensar, uno no sabe si estos hechos de la naturaleza de verdad demuestran que jugar con la Van der Hamen es peligroso o simplemente que no se han hecho las cosas, pero aquí hay un problema serio. Hay que salir de contribuir al fanatismo de decir que es culpa del uno o del otro. Está bien que a nivel del gobierno nacional se diga hay que pensar a largo plazo, los problemas son de fondo, faltaba más que no, sería un absurdo lo otro solo hablar de la licencia de una carreterita, y por el otro lado hay que encontrar soluciones, hay que encontrar licencias, pero además hay que convencer a los bogotanos, porque yo creo que ya no hay consenso sobre cuál es el camino, porque por un lado sí, buenísimo tener unas carreteras por encima de los humedales, pero cuando se ven todos estos problemas, dice uno, ¿será que de verdad se está actuando de espaldas a la naturaleza y hay que ser más profundos? 7:30, una pregunta que queda sobre la mesa, válida pregunta sobre lo que está pasando. Las imágenes son realmente impresionantes, padre. Usted tiene razón, aquí hay que preguntarse hasta dónde vamos con lo técnico y hasta dónde vamos con lo ideológico. ¿Y quién resuelve eso? La acción, y esa es la pregunta, ¿quién resuelve este tema? Porque hay una discusión ahí, hay un trancón, ahí sí, un trancón, sí, que ahí está. Lo ideológico y lo técnico enfrentado. Tiene que haber una solución. Yo no soy apocalíptico. Yo he visto en otros países desarrollados cómo se solucionan esto. Es que no se pueden tomar esas posiciones fanáticas de extremo. Es decir, no es desarrollismo por desarrollismo y no es ese cuidado de la naturaleza sin pensar. No, hay caminos y hay que encontrarlo. Mi pregunta es, ¿quién resuelve ese choque? Es una buena pregunta, 7:31.